Chef Lorena, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te estás? va? Bien, gracias. Mi ¿Y tú? sensei de la cocina. ¿Cómo estás? Oye, como bien decía Daniel hace un momento, este platillo no es tan mexicano, lo mandamos traer de nuestros países vecinos latinoamericanos, como Perú, ¿no? Porque también se acostumbra a comer pues en Argentina, Chile, en Chile. Y esto, al final, las humitas verdes son tamales, ¿no? Tamales al estilo peruano, ¿no? Así es. Todo es como que adaptación de las humitas básicamente, exactamente, son elote o choclo, también lo llaman por allá, por el Perú o por Chile, pero no llevan casi nada de harina. No, nuestros tamales tradicionales pues llevan un poquito como de harina ya mixtamalizada y todo, ¿no? Pero esto es puro elote así. Pues muy rico, vamos a conocer los ingredientes, ¿les parece? Las famosas Señor, humitas. señora, saque su pluma y su papel para anotar estos ingredientes. Y bueno, ahí están apareciendo en pantalla para preparar estas humitas verdes o tamales al estilo peruano. Vamos a necesitar 1 kilo de elote desgranado, 2 tazas de cilantro licuado, Medio kilogramo de carne de cerdo cortada en 12 porciones. también medio kilogramo de cebolla en julianas, 2 piezas de ají amarillo cortado en julianas, 250 mililitros de aceite, media cucharada de pimienta media cucharada de comino, media cucharada de ajinomoto, y también vamos a necesitar 4 piezas de huevos cocidos, 10 aceitunas medio kilogramo de manteca de cerdo. un rollo de hojas de elote. y un rollo de pabilo. Muy bien, Con eso y mero. esto Nada está más. calculado para 12 porciones, para que nos alcance para toda una Exactamente, familia. Para todos. O como Así para es. unos 3 yo. Como yo. Exacto. Bueno, vamos dándole Más o porque, menos, más o menos, ¿no? Venga, porque chef. los chicos tienen hambre. Ok, de este lado tenemos ya nuestro elote desgranado. Ajá. El elote debe estar crudo. Aquí por lo general vamos a utilizar un poquito más de cantidad porque el elote peruano, chileno, sudamericano es un poquito más grande. Entonces el nuestro muy es más bien. chico. ¿Y utilizamos por qué un voy a tantito comer más. yo? ¿En la licuadora, Básicamente chef? nada Licuadora, más por favor. eso. Vamos a licuar elote. Sí, sí, sí. Usted pásemelo y yo lo voy aquí. Vamos a licuar también el cilantro. El cilantro le vamos a ir midiendo, pero en este caso pues ya lo tenemos medido. Ajá. Ok. Eso. Es un puño Un así, puñito, ¿no? más o menos Sí. para esa cantidad de elote. ¿Ok? Entonces, un poquito de agua para agua. ayudarle. Eso, tan. Claro. Y lo Porque licuamos, Enrique con le la puchamos licuadora bien. es, pero Y lo licuamos. Así bárbaro. es. Ahora de este lado vamos igual metiéndole velocidad. Humberto, si quieres mientras, ven Ajá. cortando las aceitunas a la Ok. mitad, para que no te me aburras. Tenemos la manteca de cerdo muy clásica en toda la cocina latinoamericana, igual la mexicana, que le da muy buen sabor. Vamos a comenzar haciendo nuestro relleno. Si se licúa, te doy paso una palita, Quique. Gracias, De nada. chef. Y mira, y si quieres ponle un poquito más de agua para que te Eso, ayudes. muy bien. Eso es todo, por favor, Quique. Ok, vamos a ir acitronando nuestra cebolla Ajá. hasta que se torne clarita. Del otro Ok. lado tenemos nuestras piezas de cerdo ya aquí cortadas. Yo utilicé pulpa de cerdo. ok. Es un poquito más suave, suelta más sabor. Eso, Es más muy bien. rico. Ahí está, Quique, con eso. Échala, muy bien. Vamos a ir poniendo comino, Ajá. ajinomoto, recuerdan que era la sal, Ajá. que contenía un poquito menos de sodio. Así es. Vamos a ir sazonando. ¿Cómo vas, Humberto? Yo te veo muy atento. No, yo estoy poniendo mucha atención, chef. Lo porque sé. El platillo, aparte eso de humitas, yo ayer me quedé, dije, ¿qué es un humita? Dije, ¿será algún humo chiquito? Si no, yo, Pam, param, pam, pam. Tan, tan, guau, guau, es miércoles, ya se me permiten Vamos chistes. haciéndola aquí, Quique, de 2 por pesos. favorcitos. Sí, ¿Aquí? Por favor. Esto lo vamos a cocer, pero aquí te toca la labor, Quique. Vamos Sí. a irle moviendo. Es Ok. importante no despegarse en este paso de la estufa. Ajá. ¿Por qué? Porque tiende a quemarse muy rápido. Ah, ¿Hay que muy estarle bien. moviendo, chef? o- Moviendo, sí, todo el Ok. tiempo. Sí, quieres con eso. Quique, Gracias. por favorcito, muchas gracias. Sí, hay que estarle Aquí que le moviendo a menea, fuego tú bajo. menea. Le meneo, le Si se dan meneo. cuenta, ya se ve en cámara, tú le pasas la cuchara o le pasan chicos la cuchara y no se ve el fondo. El tiempo de cocción es cuando yo le pase la cuchara y se alcance a ver todavía el fondo, que quede un poquito más. Qué buen tip Sí, este. lo importante también, como les comentaba, es cocerlo bien. ¿Por Ajá. qué? Porque si no nos va a saber amarga nuestra mitad, ¿ok? Ok. Y no Entonces, queremos y no queremos eso. supuesto Ahora que les no. explico rápidamente. El ají. Este es ají amarillo. Ajá. El ají también es comúnmente conocido como pimiento. Ajá. Allá en Sudamérica los conocen mucho como ají. Ají verde, ají pica, amarillo, chef? ají rojo. En julianitas, por favor. No pica, es de sabor dulce.
Y en este caso, lo que les comentaba, estamos haciendo nuestras humitas saladas, pero pueden ser dulces como nuestros tamales. Claro. Dulces, ponerles Julianita es azúcar. como, chef, a ver. ¿Ah, sí? Explícame. Así como lo cortaste ayer, compañero. Es que yo todavía estoy en fase 1, entonces yo nada más sé hacer las cosas, pero por nombre todavía no. No, está muy Ahí bien, está muy está. bien. Vamos a dejar que se cueza y ya que se cueza de aquel lado tenemos eso, que muy Así bien nos va a lo que quedar. hicimos en la mañana, exactamente. Ah, ya mira. está aquí cocido. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser agarrar nuestra hoja. En este caso yo compré hojas de tamales, pero si se presta que su maíz, las hojitas verdes estén grandes, Ajá. estaría excelente. Con esos. Sí, de los míos como fueron petit, así súper chiquitos, pues no. No No se prestó, funcionó. no se prestó. Entonces, lo mismo, vamos a hacer como un tipo tamal. Vamos a poner, ya que está cocido esto, obviamente de espesar. Vamos Claro. a poner una capa y aquí viene lo padre. A ver, cuéntame, chef. Como por mi casa los tamales los venden con una rajita de carne, pues como ven, compañeros, si le ponemos más. Eso sí. Ok. Ahí sí te apoyo, chef. Los tamales Ok. tienen que Ahí estar me bien lleva. rellenos. Bien rellenos. Le vamos a poner carne, ¿ok? ¿Se ve? Eso, le vamos a poner nuestro ají. Este también es opción, no pica ni nada. ¿Ok? De este ¿Para Quique, sabor? ¿Quieres que te lo- a la por favor, mitad? En cuatro. En cuatro. Tampoco hay que exagerar. ¿Qué tal, chef? Mira. Ah, Listo, muy bonito, chef. Ya de exacto. fotografía esto, chef. Ahora ya nada Mira, más, no sí, más, lo que- sé. Ahora ya nada más como comentario, se cuecen al vapor, Ajá. siempre cuidando que nuestra olla tenga agua y aproximadamente tardan unos 35 minutos, como los tamales convencionales. Ah, ¿ok? está muy sencillo, Les ¿no? ponemos otra capita y los Oye, dicen que no hay rellenamos. que hacerlos enojados porque si no los tamales no quedan. Es lo que fíjate. dicen, que también tiene su chiste, ¿verdad? ¿Verdad? Y nada más, chicos, La los ponemos alegría. a cocinar. Aquí Claro. nos faltó la vaporera, pero en su casita lo ponen, ¿ok? Oigan, y por Eso. si no tomo nota de los ingredientes o se lo olvidó, como a mí, vamos rápidamente a repetirlos para que ahora sí le eche lápiz y papel. Para estas humitas verdes, que son tamales estilo peruano, vamos a requerir 1 kilo de elote desgranado, También 2 tazas de cilantro licuado, medio kilogramo de carne de cerdo cortado en 12 porciones, medio kilogramo de cebolla en julianas, 2 piezas de ají amarillo cortado en julianas, 250 mililitros de aceite, media cucharada de pimienta, también media cucharada de comino, media cucharada de ajinomoto, también 4 piezas de huevos cocidos, 10 aceitunas, medio kilogramo de manteca de cerdo un rollo de hojas de elote. y un rollo de pabilo. Y con eso tenemos nuestros tamales Nada estilo más, peruano. chicos, Que a ya. mí, chef, mira, son peruanos, mexicanos, chinos, japoneses. Nos encanta, ¿verdad? A mí me es igual, a mí me Pues es que tamales. usted parece un pozo sin fondo, y yo señor. soy Eso es lo feliz que con eso. pasa. Yo soy tamalero. Chef, muchísimas gracias. Gracias.